Bueno, buen día. Yo soy Rodolfo Concha, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas del Cantón Chone, de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, y esta es la continuación del proceso de instalación. Vamos a hablar sobre ciertos tipos de datos para que se comiencen a familiarizar con los tipos de datos y comiencen a entender cierto tipo de situaciones que existen dentro de los datos. Bueno, tenemos datos numéricos, que son los siguientes, eh, y cada uno de ellos se diferencian por sus estructuras y por cómo por qué tipo de caracteres o la cantidad de caracteres que soporta cada uno. En el TIGIN, si ahí está la definición, que si se necesita almacenar un dato como por ejemplo la edad, este basta porque podemos escribir la edad, que son por ejemplo 27 años, 30 años, 50 años, y en este campo se permiten 127 caracteres, que es su valor máximo. Ahora, en este tipo de datos no podemos combinar edad, nombre y dirección porque los datos se nos van a exceder. Entonces, comenzamos con este siguiente tipo de dato, que ya se utiliza dentro de la base de datos, no para ingresar un dato, sino como para almacenar artículos. Podemos ver que ingresa artículos, miles de artículos. En este caso permite almacenar 32.000 artículos. En el Medium, el mismo dato, eh, utilizado en base de datos ya, por ejemplo, de compañías que tienen millones de usuarios y permite almacenar este tipo de datos. Este aún es usado, por ejemplo, el small dejó de ser usado por la cantidad de artículos ínfima que comenzó que gracias a la demanda de productos y de cosas así, las tiendas comenzaron a utilizar datos que les permita almacenar mayor cantidad de información, de artículos. Los usuarios ya no eran miles, sino que eran millones. Entonces todo esto fue avanzando. Y este es el dato actual, con este vamos a trabajar. Este es un número entero con o sin signo que va desde tal número hasta tal número. Como se puede ver, el rango es muy elevado. Con el dato int, nosotros podemos ingresar datos en infinidad. Nosotros podemos ingresar datos desde un nombre, desde almacenar información, almacenar direcciones. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Ya, y en este caso, este es como el hermano mayor del int, el big int, que como pueden ver es de millones. Por ejemplo, este de aquí se puede comparar con los datos almacenados con Facebook, por ejemplo. Facebook no registra solamente 7, 8, 11 millones, 20 millones, 50 millones de usuarios, sino que almacena millones y millones de usuarios, y no obstante a eso almacena sus registros de actividad, sus fotos, su información, todo lo que uno registra en la red social o en la aplicación de Facebook, todo se almacena en sus bases de datos. Entonces, ellos necesitan una base de datos grande, en este caso que utilice este tipo de datos, para, para que no se trabe. Por ejemplo, si yo utilizo la variable int y quiero almacenar 11 millones de datos de 11 millones de ecuatorianos vacunados, por ejemplo, no voy a poder almacenarlo porque se excede. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a colapsar la base de datos. Por eso es importante conocer todo este tipo de rangos que permiten todos los datos. El punto flotante, este es importante porque permite combinaciones con valores no tanto enteros, pueden ir decimales, pueden ir, por ejemplo, te pide la información de un sueldo, por ejemplo,
o de un valor restante de una compra. Y si sobran centavos con un valor int, con un valor cualquiera de los del el small, no vamos a poder ingresar porque no permiten números con decimales. Entonces, este valor, el float, lo vamos a utilizar única y exclusivamente cuando tengamos que escribir decimales. O igual, cualquier servidor, cualquier aplicación de una herramienta de base de datos no va a permitir que nosotros ingresemos, por ejemplo, con int, no va a permitir que ingresemos $15.75, al menos que lo escribamos con palabra o que no pongamos la coma o el punto. Ya, y este es el otro tipo de datos. Ya, estos son datos para texto. ¿Ya? Los primeros eran más bien como numéricos, ahora van los alfanuméricos, que es el char, el varchar y el de texto. El char es un tipo de dato que sirve para representar un solo carácter, un byte. ¿Ya? No obstante a lo que dice la definición, con el char nosotros vamos a utilizar 255 caracteres para ingresar datos. Solo 255 caracteres. Ese es el rango definido, de 0 a 255. No nos podemos exceder de eso. En varchar es un tipo de dato que almacena caracteres hasta 255 bytes. ¿Ya? Este es uno de los más utilizados, porque, por ejemplo, si nosotros queremos ingresar una cantidad de información bastante amplia, un párrafo de información, nosotros tenemos que utilizar varchar. Obviamente lo vamos a ir separando con comas, dependiendo de si lo ingresamos con código, y permite 65.535 caracteres, lo que digo, o sea, podemos ingresar un pequeño párrafo sobre una información, como por ejemplo en los hospitales, el registro de las atenciones, o si queremos ingresar cualquier tipo de información, una información ínfima o como una información domiciliaria, dónde vive, por dónde más o menos, dando todo este tipo de información, vamos a consumir más de los 255 caracteres que permite el chat. Entonces el varchar para información es uno de los más utilizados. Y el de texto, que permite guardar cadenas de caracteres grandes. Aquí nosotros podemos escribir de largo, nosotros podemos escribir textos de párrafos, nosotros podemos escribir descripciones, observaciones, o sea, no tan solo decir vivo en Los Naranjos 1, vivo en tal lado, vivo acá, sino que vamos a decir vivo por ejemplo, vivo en la 7 de agosto, diagonal a la entrada de tal barrio, cerca a tal lugar. O sea, vamos a escribir un poco más, ya no vamos a ser tan cerrados en decir vivo en tal lado, sino que vamos a describirlo, y no tanto por lo que queramos describir, sino que esta variable lo permite. Ahora vamos con los de tiempo, ¿ya? Los de fecha y hora. El dato, el tiempo y la combinación. ¿Ya? Estos son los ejemplos. En el caso de date vamos a poner años, meses, días. En el tiempo de time vamos a poner hora, minutos y segundos. El data time combina el del dato, que está aquí, y el del tiempo, que está acá. ¿Ya? Y depende de cómo lo quieran organizar y de cómo quieran arreglarse, porque el de data time pide el año completo, y este de aquí permite separarlo, ¿no? Poner en lugar del 2021, ponen 21, el mes y el día, dependiendo de qué información vayan a guardar. Y el del año, que el del año ustedes pueden poner 2021 o solo 21. Ahora, algo importante que se tiene que recalcar aquí es que todos estos tipos de datos que acabo de describir van a ser utilizados y están en inglés porque cualquier gestor de base de datos permite utilizar este tipo de comandos
única y exclusivamente si los utilizamos en inglés. Es decir, yo no voy a escribir en los alfanuméricos, no voy a escribir texto y voy a comenzar a escribir el texto. No, no voy a escribir fecha, no voy a escribir fecha y voy a poner la fecha porque no va a leer. No va a compilar la información y no va a guardar la línea de código. Vamos a representar errores. Por eso todos los datos que he presentado aquí están en inglés. Esto es importante porque en las líneas de código, aunque la información, aunque cualquier tipo de cosa que nosotros describamos e ingresemos, cualquier tipo de información que nosotros deseásemos ingresar, eh, puede ir en español. Pero nosotros tenemos que declarar las variables en inglés. Esto es importante, hay que aprenderse las variables para poder declararlas. Y eso es todo. En el siguiente video vamos a comenzar a trabajar con líneas de código y todos estos comandos, ingresando y adjuntando uno que otro más que también están en inglés para poder crear bases de datos, crear tablas y poder trabajar dentro de ellas.